El número de casos de COVID-19 en todo el mundo confirmados por la Organización Mundial de la Salud ascendió este viernes a 3,17 millones, mientras que los fallecidos sobrepasan los 224.000. Europa se mantiene como la región más afectada, con 1,46 millones de casos y unos 140.000 muertos, seguida por América con similares números en cuanto a contagios, pero menos de la mitad de los fallecidos. En España, el ritmo de contagios se sigue ralentizando al crecer a un ritmo del 0,5%. Sin embargo, con más de 205.400, el país se mantiene en la cabeza europea en número de contagios, seguido de Italia, y ocupa el segundo puesto mundial por detrás de Estados Unidos, donde superan el millón. En Italia, los actualmente enfermos siguen a la baja. El país se prepara ya para su reapertura gradual a partir del 4 de mayo, cuando se reanudarán los sectores de las manufacturas y de la construcción. El Reino Unido, que anunció 739 muertes este viernes, mantiene por ahora el confinamiento de la población. Yes. COVID-19 is still a public health emergency. La OMS anunció esta jornada que se mantiene la emergencia internacional por la pandemia 3 meses después de que esta fuera declarada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con imponer nuevos aranceles a China, tras afirmar que hay pruebas que vinculan el nuevo coronavirus con un laboratorio del país asiático. En días pasados, el presidente afirmó que analizaba pedir a China que le resarciera los daños. Bueno, puedo hacerlo diferente, puedo hacer la misma cosa, pero por más dinero, poniendo aranceles. Son millones de billones de dólares, pero podemos hacer eso, creo que posiblemente un poco más de una manera directa. Empiezas a jugar esos juegos y eso es difícil. Ya sabes, tenemos que proteger el dólar, queremos proteger la santidad del dólar. Más temprano, la Oficina del Director Nacional de Inteligencia de Estados Unidos anunció que llegó a la conclusión de que el nuevo coronavirus no fue creado por humanos o modificado genéticamente, y agregó que continuará investigando si el brote fue por el contacto con animales infectados o resultado de un accidente en el laboratorio de Wuhan. Mi pregunta es, ¿ha visto algo hasta este momento que le dé un sentido alto de confianza de que el Instituto de Virología de Wuhan fue el origen de este virus? Sí, lo he hecho. Sí lo he hecho. Creo que la Organización Mundial de la Salud debería estar avergonzada de sí misma por parecer una agencia de relaciones públicas de China. Estados Unidos es el país más afectado por el COVID-19, con más de 63.000 muertos y casi 1.070.000 infectados. Las declaraciones de Trump ocurren en momentos en que su país tiene 30 millones de desempleados. Fueron los vecinos los primeros en dar la voz de alarma, debido al hedor que desprendían 3 camiones de mudanzas sin refrigeración, aparcados en el exterior de una funeraria al sur de Brooklyn, Nueva York. Cuando llegó la policía se encontraron unos 100 cadáveres en descomposición. Según las autoridades, los cuerpos estuvieron en los vehículos de alquiler durante más de una semana. Es realmente triste que esté sucediendo esto, y para ser honesta, el dueño de la funeraria es un buen hombre. Pero lo abrumador de todo lo que está pasando es la pandemia y el COVID-19 y la gente muriendo. Es abrumador. Estados Unidos sobrepasó esta semana la barrera de 1 millón de contagios por COVID-19, siendo la ciudad de Nueva York el epicentro mundial de la pandemia. Por ello, las funerarias locales se han visto abrumadas por los cientos de muertes diarias. Estamos investigando esa funeraria. El Departamento de Salud no tuvo quejas sobre ella en el pasado y hemos publicado una guía para todas estas funerarias. No vamos a tolerar ese tipo de comportamientos. Lo que ocurrió con la funeraria de Brooklyn es absolutamente inaceptable. Seamos claros sobre esto, las funerarias son negocios privados. Tienen la obligación con la gente a la que sirven de tratarlos con dignidad. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que las cifras de nuevos casos estaban bajando ligeramente y este jueves el buque hospital militar dejó la ciudad.
un mes después de haber sido llamado para aliviar a los hospitales de un exceso de pacientes. Todo empezó con la idea de ayudar al personal de salud pública en Chile y se convirtió en una extensa red para fabricar miles de mascarillas de protección. Natalia decidió actuar cuando vio en televisión que los contagios del nuevo coronavirus aumentaban en el país y que los trabajadores sanitarios no contaban con el mejor equipo para hacer frente a la pandemia. Escribió una publicación en sus redes sociales pidiendo ayuda para hacerlas y rápidamente la idea explotó. Y se unieron un montón de familias de Maipú, gente que no conocía, todos yo quiero coser, yo quiero ayudar. Y ahora somos 300 personas que son costureras. Yo al final nunca cosí, me dediqué a ir a comprar, a coordinar. Actualmente casi 300 costureras en todo Chile cosen tapabocas de tela que son entregadas en distintos centros de salud públicos del país. Realmente, aparte de darnos los elementos, también es un estímulo para nosotros, no estamos solos en esto. Como decía Natalia, la comunidad, las personas están con nosotros. Muchas personas que se unieron a la red se han quedado sin trabajo debido a la parálisis económica por las medidas de confinamiento, pero aseguran que poder ayudar es la mejor recompensa. Quizás, claro, no estamos sin pega, sin remuneración de nada, pero nos llenamos el alma. Y una vida salvada, 2 vidas salvadas, una familia que esté tranquila en su casa, es mucho más enriquecedor que cualquier dinero. Las mascarillas se hacen con doble tela que filtra las emisiones de fluidos. Hasta ahora esta cadena de favores ha logrado fabricar más de 2.000 tapabocas. El gobierno también hace entrega de elementos de seguridad, pero estos se acaban rápido, obligando en ocasiones a los trabajadores a comprar sus propios insumos de protección. El sistema de salud en Manaos está cerca del límite por el nuevo coronavirus. Más del 95% de las unidades de cuidado intensivo de esta ciudad del norte de Brasil están ocupadas y el número de llamados al servicio de emergencia móvil se ha duplicado desde el comienzo de la pandemia. Los médicos corren para atenderlos, pero muchas veces no llegan a tiempo. Lamentablemente llegamos tarde. Cuando nos llamaron, ella ya llevaba 40 minutos de paro cardíaco. Nuestros colegas comenzaron a reanimarla, pero con ese tiempo es realmente irreversible. Cuando el paciente está en paro cardíaco respiratorio, en ese momento, como nuestros recursos son limitados, solo constatamos la muerte. Es distinto en tiempos normales, cuando tratamos de reanimar al paciente. Como hoy no tenemos camas, no tenemos reanimación, no tenemos unidad de cuidados intensivos. Vivimos sin recursos, sin poder recibir a estos pacientes graves. El colapso no afecta solo a hospitales. La capital del estado de Amazonas enfrenta serios problemas para enterrar a los fallecidos, por lo que la ciudad lanzó el servicio SOS Funeral para recolectar los cuerpos de quienes mueren en sus casas. Llegué cerca de las 7, pero la familia está esperando desde que murió. A las 2 de la mañana contactaron al personal de SOS Funeral para que recojan el cuerpo. Manaos es la región con la tasa de mortalidad más alta por COVID-19. El jueves registraba más de 3.200 casos confirmados y unas 300 muertes. Según reportes de prensa, las funerarias tienen reservas de ataúdes solo para 2 semanas más. Un stock como este, bueno, en un servicio normal en promedio, oscilaba de 12 a 15 servicios funerarios. Hoy estamos en 50, 52, 55. Esta semana, Brasil superó el umbral de 5.000 muertes por COVID-19. El país ha contabilizado oficialmente más de 85.000 casos positivos, pero según expertos, el número real de contagiados podría ser entre 12 y 15 veces superior. El estado de Río de Janeiro renovó el jueves hasta el 11 de mayo la cuarentena parcial para contener el nuevo coronavirus. Como desde fines de marzo, las clases seguirán suspendidas, los eventos masivos y los servicios comerciales no esenciales. Supermercados, panaderías y almacenes podrán seguir abiertos respetando las medidas de distancia social y los restaurantes pueden hacer entregas a domicilio.
El aplazamiento de la cuarentena parcial fue ordenada por el gobernador Wilson Witzel, contraria a las intenciones del presidente Jair Bolsonaro de mantener normalmente la actividad del país. Yo sé que la economía es una preocupación, pero la vida es irrecuperable. Yo ya tengo una amiga que falleció, tengo otros amigos que se contagiaron y consiguieron recuperarse. Estoy muy preocupada por mi madre, por mi suegra. Lo más importante es la vida y tenemos que quedarnos en casa para no contagiarnos. Río de Janeiro, con 17 millones de habitantes, es el segundo estado más afectado después de Sao Paulo, en Brasil. Tiene 9.453 casos y 854 muertos, aunque las autoridades sanitarias estatales estiman que debe haber en torno a 140.000 infectados, unas 15 a 20 veces más que el número oficial. Río puede registrar en las próximas 3 o 4 semanas una situación de colapso similar a la de países como Italia, España o Estados Unidos. Se cree que en los próximos días unas 7.000 personas requieran ser internadas en cuidados intensivos, pero aún sumando esfuerzos de todas las alcaldías, solo podrán ampliar las camas de este tipo hasta 3.400. Brasil registraba hasta el jueves casi 6.000 muertos y más de 85.000 casos del nuevo coronavirus. Acontecer sim, o isolamento é necessário porque el aislamiento social es necesario porque es una forma en que tú no propagas la enfermedad, un contagio de forma exorbitante. Bolsonaro ha minimizado la gravedad de la pandemia y ha criticado las medidas impuestas por los gobernadores, alegando que las consecuencias económicas de la paralización serán peores que las causadas por el propio virus. Levantar la mano, por favor. Enfrentamiento político en Bolivia. La presidenta del Congreso, Eva Copa, promulgó el jueves la ley de convocatoria a elecciones generales en un plazo de 90 días, en desafío a la presidenta interina del país, Jeanine Áñez. La norma ya había sido aprobada por separado en las cámaras de diputados y senadores, pero Áñez se ha negado a promulgarla, alegando que Bolivia se encuentra en emergencia por la pandemia de nuevo coronavirus. La mandataria indicó en Twitter que rechaza la convocatoria en defensa de la vida y la salud de los bolivianos. Hay que hacer elecciones cuando no sean un riesgo de salud, añadió. Áñez asumió temporalmente el poder después que las elecciones de octubre de 2019, en las que el expresidente Evo Morales se declaró ganador, fueran anuladas por irregularidades. Pero en las dos cámaras del Congreso tiene mayoría el Movimiento al Socialismo, partido de Morales. El gobierno colombiano informó el jueves que 20 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional se entregaron para acogerse al programa de desmovilización. La comisión de la estructura del ELN estaba integrada por 15 hombres y 5 mujeres, dentro de los cuales hay un herido producto de los combates. La desmovilización ocurrió luego de enfrentamientos con el ejército en el departamento del Cauca, una zona duramente golpeada por el conflicto armado de más de medio siglo por su posición estratégica para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Centroamérica. La región es disputada por distintos grupos armados. Este personal tenía en su poder 13 fusiles, 4 pistolas, un lanzador de granada, accesorios para estas armas, 51 granadas de mano y otro material de guerra, intendencia y comunicaciones. El sometimiento ocurrió durante el cese al fuego unilateral decretado por el Ejército de Liberación Nacional entre el 1 y el 30 de abril ante la pandemia del coronavirus. Considerado el último grupo rebelde de Colombia, el ELN planteó al gobierno de Iván Duque negociar un cese bilateral de acciones durante ese lapso, aunque reivindicó su derecho a defenderse durante la tregua. Sin embargo, el gobierno mantuvo las operaciones militares y no hizo público ningún contacto con la organización guerrillera. Unos 4.400 guerrilleros del ELN se han amparado en el programa de desmovilización que prevé beneficios económicos y penales. Buenas tardes. El canciller cubano Bruno Rodríguez convocó el jueves a la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, para presentar lo que llamó una enérgica protesta por el tiroteo en su embajada en Washington, ocurrido durante la madrugada. De que una agresión como esta contra la embajada de Cuba en los Estados Unidos, en cualquier caso, ha sido alentada por la creciente retórica hostil contra nuestro país, en que están involucrados de forma pública y sistemática
tanto el secretario de Estado de los Estados Unidos como altos funcionarios de ese departamento. La sede diplomática cubana fue dañada en su fachada y dentro se encontraban una decena de funcionarios. El tirador fue detenido e identificado por la policía como Alexander Lazo, un hombre de 42 años residente en Texas, que fue imputado con los cargos de asalto con la intención de matar. Que no es posible disociar un hecho como este del recrudecimiento de la política de agresión y hostilidad que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, ni del endurecimiento del bloqueo que incluye medidas no convencionales, incluso durante la pandemia de COVID-19. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las relaciones se deterioraron y Washington recrudeció el embargo endureciendo sanciones que complican los vuelos, abastecimiento de combustible y operaciones comerciales. Rodríguez también denunció que transcurridas más de 12 horas del ataque a la embajada cubana, el gobierno estadounidense no se había puesto en contacto con las autoridades de Cuba. Son las 4 últimas pacientes del Hospital de Campaña de IFEMA en Madrid. Yo les doy muchas gracias a todos y un saludo para todos y con fuerza. Se recupera esto con fuerza y energía y mucho coraje. 40 días después de abrir y tras haber atendido a 3.800 personas, el hospital cierra sus puertas. Así recordaba el presidente de IFEMA, Clemente González Soler, la prontitud con que se puso todo en marcha. En 18 horas se montó prácticamente toda la instalación y en 2 días tuvimos a los primeros ingresados. Durante estas semanas, el de IFEMA ha sido el hospital más grande de España, con 1.300 camas ocupadas y 1 millar de profesionales sanitarios, sin faltar un área de laboratorios y de rayos X y un gran almacén. Todo un símbolo de lucha para el presidente de Madrid. IFEMA es el símbolo, en estos momentos, de la no rendición ante la pandemia. Las instalaciones del Hospital de Campaña apagan sus luces, pero se quedan preparadas por si hubiera un rebrote de la COVID-19. No es momento de bajar la guardia, asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es cierto que es el momento de no relajarnos, que es el momento de ir preparándonos por si hubiera algún repunte y, sobre todo, es el momento de pedirle a las personas que se cuiden, que también sigan todas las instrucciones de autoprotección, porque es importante no volver atrás. Fuera del pabellón donde se celebraba la clausura del hospital provisional, un grupo de sanitarios se manifestaba para defender la sanidad pública y pedir tests. Por su lado, representantes de la oposición y sindicatos se han sumado al agradecimiento a los sanitarios, pero han reprochado a Díaz Ayuso el acto en el IFEMA por considerarlo una campaña de marketing en medio del estado de alarma. Emotivo cierre de un hospital de campaña en Madrid. Ante la desaceleración de la epidemia del nuevo coronavirus en España, se cerró el viernes el hospital del IFEMA, un centro de congresos de la capital. Sin embargo, las instalaciones se conservarán para poder hacer frente a una posible nueva ola de contagio. Las autoridades aseguran que la curva de la pandemia está a la baja en el país. En su informe diario del viernes, el Ministerio de Sanidad registró 281 muertos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de fallecidos a cerca de 25.000. Nos mantenemos por debajo de los 300 fallecidos, en concreto 281. Llevamos ya varios días con casos, con fallecidos por debajo de los 300, lo cual es obviamente una buena noticia respecto a las semanas anteriores, pese a que, como digo, son cifras que querríamos ver siempre a cero. El Ministerio de Economía, por su parte, presentó datos menos alentadores. Según las previsiones del gobierno, el Producto Interior Bruto español retrocederá un 9,2% en 2020, el desempleo llegará al 19% y el déficit público se situará en 10,34% del PIB. Pero en el primer trimestre de 2020, el shock inesperado del COVID ha puesto un fin abrupto a este ciclo positivo de crecimiento iniciado desde 2014. El escenario ha cambiado por completo, con implicaciones negativas sobre la actividad,
Las estrictas medidas de confinamiento decretadas el 14 de marzo provocaron una parálisis de la actividad económica. Además, el gobierno señaló que la gestión de la pandemia tendrá un efecto devastador en las cuentas públicas, atrapadas entre una caída de los ingresos y una importante alza de los gastos. La República Checa ha puesto en marcha un innovador plan de cuarentena inteligente para localizar y aislar nuevos contagiados por coronavirus cuando ya han desaparecido las restricciones al movimiento de personas y se ha reanudado la actividad económica. El nuevo sistema de cuarentena inteligente empieza por obtener el consentimiento de los contagiados. A partir de ahí, el operador de telefonía facilita a las autoridades datos sobre los movimientos del usuario durante los últimos 5 días hasta crear un mapa de recuerdos que, sin embargo, para salvaguardar la privacidad, tiene carácter anónimo. Otros empleados con una llamada telefónica ayudan al interesado con apoyo del mapa a recordar con cuántas personas se ha encontrado y cuáles han podido ser contactos de riesgo por edad o estado de salud. Tras completar esa lista de sospechosos de contagio, otro equipo entra en contacto con todos ellos y tienen facultades para mandar a estas personas a cuarentena preventiva. Los posibles afectados disponen entonces de 2 días para hacerse un análisis rápido en centros especiales creados a tal efecto o pueden recibir en su domicilio la visita de facultativos ambulantes. Estas medidas las complementa la aplicación para móviles Serruska, que ya han descargado más de 100.000 checos y que avisa al interesado si entró en contacto, aunque fuera en la cola de un comercio, con alguien diagnosticado con COVID-19. El país centroeuropeo de 10,6 millones de habitantes ha registrado 7.563 contagiados y 227 fallecidos a causa del coronavirus, con lo que tiene uno de los ratios de fallecimientos más bajos de Europa. Los manifestantes atacan con piedras a los soldados en la ciudad libanesa de Trípoli, que respondieron disparando balas de goma. Esto a medida que grupos de personas en varias ciudades desahogaban su furia por la creciente inflación y una devaluación sin precedentes de su moneda. Líbano ha visto perder más de la mitad del valor de su moneda desde octubre, y el gobierno incumplió por primera vez pagar su deuda pública en marzo. Hemos llegado a una etapa en la que la gente no puede soportarlo más. La pobreza creará situaciones como esta mientras tengamos líderes que no se preocupen por la gente, cada uno sentado en su propia casa. Alrededor del 45% de la población vive actualmente por debajo del umbral de pobreza. La pandemia y las medidas para combatirla han empeorado aún más la situación, llevando la economía a un punto muerto, después de que las autoridades cerraron tiendas no esenciales. El gobernador del Banco Central ha sido acusado de no evitar que la libra libanesa caiga a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Culpa a la reciente crisis política del país, en la cual las protestas masivas destronaron al gobierno anterior en octubre. Las promesas no se volvieron realidad por razones políticas debido a la falta de gobierno, de presidente o incluso de un parlamento en funcionamiento. No sé si hubo una voluntad real para las reformas, pero el Banco Central siempre las ha pedido. Este jueves, después de 3 noches de protestas, el gobierno finalizó su plan de reforma económica, destinado a reestructurar la deuda del país. China intenta volver a la normalidad poco a poco tras el gran parón que ha dejado el coronavirus en el país. Vuelta a las clases para algunos cursos y con estrictas precauciones, controles de temperatura en viviendas y locales comerciales, distanciamiento en restaurantes y el uso generalizado de mascarillas son algunas de las medidas que China está aplicando para recuperar la normalidad. Desde que Pekín anunció el pasado 12 de marzo que el pico de la pandemia había quedado atrás, se han ido levantando algunas de las drásticas medidas para luchar contra el virus, aunque otras siguen vigentes y algunas se han incluso acentuado. La vuelta del tráfico a las calles, la progresiva reapertura de comercios y restaurantes y el retorno de miles de personas al trabajo de forma presencial han sido, en el más de un mes transcurridos desde entonces, los principales signos de recuperación. El pistoletazo de salida lo marcó la apertura de la ciudad de Wuhan, foco de la pandemia, el pasado 8 de abril, tras 76 días cerrada a cal y canto y con sus habitantes sometidos a una estricta cuarentena. Sin embargo, los llamados casos importados procedentes del exterior, que empezaron a subir en todo el país a principios de marzo al tiempo que remitían los contagios locales, han impedido la relajación de muchas medidas y han obligado a poner en marcha otras nuevas.
El aumento de estos casos coincidió con el auge de la pandemia en Europa, Estados Unidos y otros países, y provocó que grandes ciudades como Pekín, Shanghái o Cantón empezasen a someter a cuarentenas en hoteles a todos los viajeros procedentes del exterior del país, fuesen chinos o extranjeros, salvo contadas excepciones que podían hacerla en sus casas. Pero el gobierno chino dio una vuelta de tuerca más, cerrando sus fronteras a todos los extranjeros, incluidos los residentes, lo que hizo que muchos se viesen atrapados fuera del país sin poder regresar a sus casas. Esta medida extrema todavía sigue en vigor, sin que se sepa por cuánto tiempo. Pese a que los nuevos casos importados diarios han bajado de la decena y los enfermos activos en todo el país se sitúan en poco más de 6 centenares, muchas medidas siguen en pie con la esperanza de recuperar poco a poco la normalidad en el país asiático.